queremos pronto, no les vamos a decir en este momento cuándo, pero pronto vamos a estar en vivo para que en vivo nos puedan dar sus sugerencias. Pero la verdad es que qué padre esto que yo estoy descubriendo de la inteligencia artificial y cómo encontré con quién pelotear mis ideas, quién me puede corregir, ampliarme el horizonte, darme nuevas bibliografías, hacerme resúmenes de definiciones y yo decirle, oye, pero quiero que incluyas la parte antropológica. O sea, estoy fascinada. ¿A ti qué te ha dado esta experiencia, Juan? Mira, uno, no perder, tú y yo venimos del mundo de investigación de mercados, no perder ese filo de saber preguntar, Sí, porque quienes estamos experimentando y trabajando con inteligencia artificial, de lo que menos tendríamos que saber o de lo que menos tendríamos que preocuparnos es de la parte de tecnología, de la parte del código, de la parte de cómo lo hicieron, que les valga madre. Vamos a sí, aprovecharlo. Son dos mundos exacto. distintos. Yo no soy Ujú, ingeniero en sistemas, no hago código, no estoy diseñando, desarrollando este tipo de herramientas. Yo quiero ujú, hacer negocios sí, usando estas herramientas, así es, pues que para eso son dos nos las mundos hicieron. completamente diferentes, ¿no? Así Entonces, es. y platicando y en otros posts, inclusive lo he nombrado así, es como tener tu lámpara de Aladino, le frotas y sale el genio, ¿qué le pides? ¿Cómo lo pides? ¿Con qué detalle lo pides? Te regresa tu deseo. Claro. Entonces, inclusive, no sé si te acuerdas, hice un post hablando de la película de Brendan Fraser y una chica inglesa, en donde ella era el diablo y le concedía 3 deseos, y él por pedir mal le cumplía el deseo, pero él no cubría los detalles y le ponía una porreada cada deseo que iba pidiendo, ¿no? Claro. Y básicamente es lo mismo con inteligencia artificial. Le preguntas pendejadas, te va a regresar pendejadas. Le preguntas basura, te va a traer basura. Le Por preguntas algo supuesto. muy superficial, te va a responder con la misma superficialidad. Así es. Conforme vas mejorando tus preguntas, vas mejorando la interacción y ese peloteo del que tú hablas se vuelve interesante, inteligente, Se vuelve rico, así sabroso, se vuelve padrísimo. una partida de ajedrez ahí deliciosa en donde puedes estar yendo y viniendo, y es lo que hemos venido haciendo en las sesiones anteriores, preguntando, ajustando, mejorando el prompt, la instrucción de qué es lo que quiero que me Claro, regreses, claro. lees lo que te contesta y tú tienes una frase que me gusta mucho, que la uso yo a veces, de yo no sé lo que dije hasta que veo la respuesta, pues claro, Ujú. vamos a ver qué me entendió, qué me está regresando, le Así vuelvo a es. preguntar, le hago los Ujú. ajustecitos, y no tiene nada que ver con el código con el que lo hicieron, esta madre. Claro, Es nada. inclusive un ejercicio de introspección de qué te estoy preguntando y qué te tengo que volver a preguntar para entenderme a mí mismo qué es lo que realmente quiero escuchar. No porque me va a endulzar el oído y me va a decir lo que quiero oír, sino Ujú. es si realmente me estás contestando mi pregunta central o no. Y si no, Ujú. si con esa redacción no me estás contestando, tengo que mejorar o cambiar la redacción para que me Sí, regreses algo diferente y que vaya enfocado a, la, a ese norte que yo estoy queriendo perseguir. sí. Estas sesiones y las tardes que yo me he puesto a pelearme con el chat GPT y otras herramientas, esa otra herramienta que usamos, que tú le das la instrucción y te regresa unas imágenes que le decíamos, No, hombre, eso está, el mexicano en Wally, Marte, y nos está aventó unas hasta churrerías Canva ahí. tiene ya su, está mucho más elemental, vale decir, para mi experiencia. Ajá, Lo que hace la inteligencia artificial para hacer imágenes en Canva que la de Wally. A mí me gusta más, o Dalí. Wally era Dalí, una ajá, película Dalí. padrísima. Sí, sí, Dalí es con la que Este, estuvimos jugando. sí. Y sabes qué, o sea, realmente ahí sí nos dimos cuenta que entre más sabes de la materia que estás peloteando o que quieres aprender más, mejores prompts haces, porque era lo que platicábamos ayer. Si yo hiciera prompts para química, pues voy a hacer unos muy malos, porque con mi conocimiento de química es tan, ahora sí que química orgánica e inorgánica. No, y te puede La servir, tabla pero obviamente periódica, los límites de la herramienta van a estar limitados a por cómo tú ti. lo usas. Así es, Porque déjame seguro, mira, prender la luz para que se me vea la cara como con definición, por favor. se, te, te, Porque te, me veo como que estoy en una computadora de hace muchos años, pero para nada.
para nada, amigos. Ya regresé. Bueno, que es que me iba a ver mejor, ahora me veo azul, ¿verdad? Ahora se cuenta que me pinté las canas de azul, no, Dios me libre. No Así se ve tal. azul, ¿eh? No, no se No, ve es que azul, se se ve es que es tu veía en mi monitor. pantalla y dije, no, Sí, gracias. no, ha de ser el Voy a ser la monitor. viejita punk. No quiero ser la viejita punk. Ok, No, bueno, te ves bien. Pues te propongo avancemos. lo siguiente. Tuve una junta hace un momento y con una persona que se dedica a trabajar los leads, es decir, los contactos que surgen cuando uno publica, ¿no? Todos los que te responden, todos los que tú quieres contactar, puede ser a través de que pones un post o un video y entonces yo consideraría lead a la gente que me pone cualquier comentario o incluso aquellos que me dejan solo una reacción con un emoticón, porque pues hay gente que no quiere o no puede dejarte en ese momento un recado. Y también hay otras maneras de conseguir leads, es decir, direcciones y contactos de la gente que te interesa, que es, no sé, les mandas un vínculo o un encabezado nada más para que entren a una landing page, etcétera, ¿no? Pues hay muchas maneras en tu página web, puedes tener una manera en que la gente deje sus datos, etcétera. Pero este cuate que hace esta cosa de convertir los leads en, en prospectos de clientes, o sea, porque nadie te puede asegurar que esa persona va a ser tu cliente, pero ni el vendedor más grande del mundo vaya, ¿no? No, Lo no, pero más los que llega, trabaja, los filtra, los trabaja, los valida filtra, que habla sí con es. ellos, les Sí. coquetea, trata de conseguir una cita. Me decía que de la ofrece la hipersegmentación. Y de repente el problema que tengo con las personas que no se dan cuenta que el lenguaje es simbólico es que él entiende por hipersegmentación algo distinto que yo, porque es un complejo, es un concepto complejo, Ujú. o a lo mejor muy simple, pero cada quien está diciendo y nos vamos con, ¡ay, sí, ya! Y te dan la media vuelta y dices, claro, voy a hipersegmentar y de repente alucinas que esa persona entiende lo mismo que tú y que va a buscar a tus prospectos, pues por arte de magia, ¿no? Ujú. Y platicando con esta persona y pensando en el libro que nos detuvimos en la parte de los prospectos, de cómo son, de las tipologías, de cómo son los clientes, le dije, mira, es que hay como para mí 3 niveles de conocimiento del cliente. Uno tiene que ver con datos demográficos, si son hombres, mujeres, si viven en Colombia o en México, si trabajan en una empresa de llantas o trabajan haciendo cereales o como datos que puedes obtener a través de censos y otros instrumentos y que son súper útiles porque puedes hacer estudios cuantitativos, o sea, matemáticos, donde entra la estadística que te pueden ayudar a tener un panorama, un mapa, ¿no? Del mercado. Luego, el segundo nivel yo lo pondría en perfil. O sea, puedes tener un perfil psicográfico de un cliente y decir, esta persona, los ingenieros en sistemas tienen una gran habilidad para codificar lenguajes técnicos y son introvertidos, o sea, etcétera. Hacer como un perfil psicográfico que muchos de las personas que reclutan en recursos humanos tienen instrumentos para saber cómo son las personas que están buscando y también hacen un perfil del cliente y luego como que tratan de que ese cliente con ese perfil tenga una integración, pero luego el último nivel que es como el que nosotros queremos trabajar en este ejemplo de susurros de colibrí que vamos a hacer, que tiene que ver con la tipología. ¿Y qué es la tipología? Pues la tipología es entender al cliente hoy cómo se relaciona Juan Carlos Adame con los celulares, en general, con la categoría celular. Pues le parece que es un instrumento imprescindible para hacer su negocio, a él le gusta la tecnología, o sea, tiene una relación, le pone nombre al teléfono, se llama
Pedrito, el del norte, no sé, o sea, digo esto aquí, una acotación al margen. Hice hace muchos años un estudio de cómo se relacionaban los hombres y las mujeres con su PC. Imagínate, todavía había PCs. Y me acuerdo que muchos hombres, sobre todo, le ponían nombre a su computadora. Era un ente con el que tenían una relación emocional, la querían así, gracias por existir, no tengo que estar en una máquina de escribir, o sea, etcétera. Mientras que otros, generalmente mujeres, tenían una relación como fría y distante con la máquina, ¿cuál es con el artefacto? Lo consideraban un artefacto, la computadora, mientras otros, muchos hombres, lo consideraban parte del equipo, como una extensión de sí mismos, como una herramienta que les hacía poder hacer su trabajo de una manera más eficiente, más productiva, más fácil, bla, bla. Entonces, después hicimos este estudio para Unilever y pudimos encontrar cómo se relacionan las mujeres con eso que se llama cocinar, porque no a todas las mujeres les gusta cocinar. Y entre las que sí les gusta cocinar, pues hay diferentes approach o acercamientos a esta cosa que se llama cocinar. Entonces, para unas señoras era así la expresión de su creatividad a la hora de hacer sus guisos. Para otras personas que eran aquí como muy ejecutivas, era la capacidad de plasmar, aunque sea con una cocinera dándole órdenes, una buena nutrición para su familia, o sea, tenían una visión de más que el sabor, o sea, tenía que ser como la nutrición adecuada para eso. Y así, ¿no? Y entonces, quisiera incluir en nuestro libro, como es una pieza digital que puede tener hipervínculos y viajar por el universo, este, que se te dé la gana, en la nube, que entráramos un poquito a profundidad a ver esto que trabajé para los hoteles boutique. Hicimos esas tipologías y como después sí me gustaría que la máquina nos hiciera unas definiciones súper concretas para diferenciar qué es tipología, qué es perfil y qué son datos demográficos. Y que uno no excluya al otro, todos sirven. Claro. ¿No? Y a veces nada más tienes que hacer uno, a veces tienes que hacer dos. Depende del objetivo, digo, para quienes están Depende familiarizados de la con y los investigación. dineros, amigo, porque todo cuesta en este. También, porque cada variable y a más profundidad de lo que quieras estudiar, pues obviamente tu factura va para arriba. Que eso yo creo que cualquier agencia lo vive a diario, que el cliente llega y quiere profundizar y profundizar y profundizar. Y a la hora de la cotización, yo siempre les digo, quieren a Superman y no completan ni la capa. Es Y cierto, terminamos haciendo algo no tan profundo como les gustaría, claro, porque las herramientas, las metodologías, pues ahí están y el conocimiento ahí está. El asunto es también qué tanto estás dispuesto tú a a invertir. invertir para entender cada vez más a profundidad ese mercado al que te quieres dirigir o atender o Así es. dominar. Y obviamente que hay una retribución, pero la chequera tiene un límite, ¿no? Vaya, hasta los Sí, y si no grandotes tienes eso, tienen un también límite, ¿no? puedes hacer un estudio quali o como... A mí me encantó cuando tú dijiste, ¿no tienes dinero para hacer eso? Pues, ¿qué tal si te vas a tomar un café con tus 5 clientes más cercanos a ti, con los que tienes más confianza, con los que les puedes preguntar, porque tienes que hacer un cuestionario, no vas a ir a platicar solamente de cómo te va con tu novio, donde vas a poder profundizar sobre qué es lo que te gustó o como lo hicimos con este estudio que es cualitativo, que tiene que ver con cómo te sientes frente a ir de vacaciones, qué tipos de hoteles crees que hay en tu mente, más allá de la clasificación de la Secretaría de Turismo, para ti, ¿qué clientes, digo, qué tipo de hoteles hay? Es lo mismo ir a un hotel de cadena que ir a un hotel boutique de menos de 100 habitaciones. ¿Y qué cambia? Cambia
los precios solamente o cambia también tus expectativas, Ujú. etcétera, ¿no? No sé si quieras que abra desde aquí de Canva o tú puedas entrar a Canva y abrir el documento para poderlo Ok, mostrar y que déjame nos echáramos un clavadito. Son 20 slides y de hecho podemos irlos mezclando con, oye, a ver, ahí quiero que hagas esta definición porque creo que es súper útil para que se entienda esto que vamos a presentar. En Canva está el segundo documento de documentos recientes. Dice Púrpura para Merca IA Libro. voy abriendo, dame un segundito. Cuates, y se llama Púrpura para Merca porque el proyecto le pusimos Púrpura. Y se llama Púrpura porque lo hicimos originalmente para darle un poco de luz a una persona que quiere invertir en un hotel boutique en la playa de Oaxaca. Y aprendimos mucho con esta categoría porque, bueno, yo nunca había hecho antes un estudio, sí para hoteles, pero nunca para un hotel boutique. Y además un hotel boutique en la playa. Y tampoco había hecho un estudio para un hotel boutique en la playa antes de que se trazara una sola línea en un plano. Y esto es muy interesante por todo lo que obtuvimos, porque la gente incluso nos comentó los servicios que quería tener, las instalaciones que esperaban en un hotel boutique, eh, cómo tendría que ser la comida, las raciones, el tipo de restaurante, y todas estas personas tenían como condición el haber, a estas personas que entrevistamos, tenían como condición haber vivido la experiencia de al menos hospedarse 2 veces en un hotel boutique en diferentes países o en México o como quisieran, pero tenían que haber tenido la experiencia. No se podía participar en el estudio si nada más me ibas a contar lo que alguien más te había contado sobre lo que era viajar a un hotel boutique en playa. ¿Sí lo encontraste, mi querido? Estoy entrando. Amigos, es que estamos entrando porque les hicimos una presentación ad hoc para el libro, porque lo que queremos nada más, antes de avanzar a ninguna otra cosa respecto a la merca que hay que hacer, pues lo primero que tenemos que saber son dos cosas. ¿Qué vendo y a quién le quiero vender? Entonces sí tienes que hacer el trabajo como hipótesis de trabajo. A lo mejor no tienes un estudio, pero a lo mejor tienes una hipótesis y quieres comprobarla en la realidad, o a lo mejor entras sin ningún tipo de preconcepción y te pones a entrevistar a tus clientes más fieles o a tus clientes que todavía no son tus clientes porque no saben todavía lo que tú vas a vender, pero tú crees y estás seguro que estas personas se van a interesar en ese servicio. Y aquí sí les quiero decir que mucho ojo porque a ti te debe haber pasado, Juan, que de repente muchas categorías en México, todas quieren ser aspiracionales, todas te dicen que le van a vender a la clase alta mexicana, que son tres, ¿no? Comparado con el grosso del país, que dices, ¿cómo? O sea, todo está dirigido a la clase alta, pues no puede ser, ¿no? No, y deja tú, cuánto dinero estás dejando en la mesa por no atender los otros segmentos, que también comen, Así es, también visten, también así es, viajan, también usan transporte público, también ven televisión, también usan aparatos electrónicos. para Y si no, cocinar, porque necesitan, pregúntale a sí, los dueños de FAMSA, a los dueños de Coppel, a los dueños de Electra, a este señor de Salinas Pliego, si no les conviene venderle la base de la pirámide. En todos los segmentos hay negocio, en todos pero los segmentos. ese error de cálculo, de visión, de no saber a quién le vendes. Así es. Digo, no, no, es que yo vendo ropa de lujo, ok, ¿y quién es tu cliente? Triple A. Dudo mucho que Carlos Slim compre sus trajes o sus corbatas En en México, México. o sea, en México. Por Digo, yo supuesto que no. he conocido personas de mucho dinero que
van 2, 3 veces al año, pero ni siquiera te digo Estados Unidos, van a Europa. Y es que no sabe, por ejemplo, el no ¿Para saber la qué te verdadera pones ahí a clasificación de venderles? los niveles socioeconómicos, para ser, todo el mundo dice que es clase media, y resulta que Sí, para realmente ser clase media tienes que ganar más de 64,000 pesos libres al mes, eso es la familia, sí, claro, claro. Tener el ese ingreso ingreso familiar. familiar. Con eso, ¿a cuánta gente tumbas que dice que es clase media? No, pues a muchísima gente y algo muy importante, les paso el tip, vayan y entren a la página de, ¿cómo se llama? La agencia de investigación, de la agencia que aglutina todas las agencias de investigación. Ahorita mismo lo voy a consultar. Agencia, AMAI se llama, de La AMAI, Agencia ajá, de Investigación Asociación y Mexicana de es Agencias de Asociación Investigación. Mexicana de Agencias de Investigación. Entren a esa página en la web, por supuesto que sale a la primera que consultas y busquen la descripción de los niveles socioeconómicos. No hay un instrumento perfecto, pero es ¿No? bastante útil. Claro. Pero no Ya, es perfecto el de él, ni es perfecto el mío, no hay instrumento Pero perfecto. bueno, ahí está de alguna manera estandarizado y todas las Sí, agencias lo toman como base y de alguna sí, manera clasifican para entender el contexto de esas así familias es, así y es. en vez de andar a ciegas, empecemos por ahí. Ya tengo abierto Canva. ¿Cuál es la presentación que El hay que abrir? proyecto se llama Púrpura Púrpura para para Merca. Merca y al libro. Ok, Púrpura para Merca. Aquí te Y si lo puedes proyectar, voy a porque compartir después pantalla. necesitamos entrar a el chat GPT, si hoy no nos da tiempo, porque sí quiero que nos haga no sé si yo luego después lo diseñe como padre, pero sí quiero que haga las definiciones de, a ver, cuando hablas de hipersegmento, Ujú, pues cuando llevas, por ejemplo, cuando llegas a tipología, te das cuenta que vas a necesitar hacer un estudio, un análisis de contenido de los posts y de los comentarios que dejan, o un análisis de contenido en las sesiones que tienes, el instrumento que usas para conocer a esas personas, la entrevista, el que sea, vas a tener que hacer un análisis, perdón, un análisis de contenido, porque no hay otra manera de detectar a alguien cómo se relaciona con algo, sino, digo, nosotros este estudio que les cuento que hicimos para una empresa transnacional importante y de las más importantes en el mundo, fue porque tenía el dinero para que nos pagó 57 observaciones. Quiere decir que observaciones etnográficas, en las cuales nos tomaba mínimo 2 horas, máximo 4 horas, porque teníamos que ver cocinar a la ama de casa, teníamos que hacerle preguntas mientras cocinaba, después de cocinar, tomar video, tomar temperaturas, pesar gramajes, todo una historia. Un día, si les interesa, cuando ya estemos en vivo, se las cuento con detalle. Pero bueno, aquí es bien importante, es esta investigación cualitativa, les compartimos el pedazo en el que queremos que se fije su atención, porque estamos en el primer capítulo de Merca para no mercadolos, Merca para, ¿cómo les dices tú? Merca para cavernícolas. Para cavernícolas, Merca para como quieran. Pero entonces vamos para la segunda hoja, mi querido. Si quieres poner en presentación para que veamos como más bonito. Ándale. Prueba 2. Fíjense, aquí fue importante para nosotros explicarle nuevamente, por supuesto se hace en el proyecto inicial, pero se reitera en el reporte. Le decimos al cliente, acuérdate que usamos una metodología cualitativa. O sea, aquí no va a haber números ni porcentajes, porque los cuanti cuestan mucho dinero y se hacen generalmente después de un quali. O sea, tiene una razón económica, pero también tiene una razón metodológica. Entonces hicimos entrevistas a profundidad con mujeres y hombres mayores de edad, no nos importaba si tenías 21 o 52,
pero tenías que ser de un nivel socioeconómico medio alto, alto. Eso es el C más, es medio alto, el B es alto. Todos deben de haberse hospedado en al menos 2 hoteles, si quieres luego le corregimos eso porque se cuatrapea, en 2 hoteles boutique. Y el reporte se hace con material verbal, expresivo y proyectivo de los entrevistados, el cual se analiza. Vamos a llegar en algún momento a cómo se hace una guía de tópicos para hacer una entrevista. Y Juan Carlos nos puede ayudar muchísimo en cómo se redactan bien las preguntas para un sondeo cuantitativo, para un estudio cuantitativo, porque créanme, si no saben preguntar, no van a conseguir la información que quieran. Yo no sé tú qué has visto, Juan, pero yo veo como en LinkedIn y en otros lados que ponen encuestas, están sugiriendo siempre la respuesta. Que es un error común Garrafal. entre quienes no saben de redacción para investigación, Así es. porque dejan que sus sesgos, y obviamente no lo hacen con la mala intención, No, algunos que sí, de querer provocar el resultado final. Entonces, ¿para qué haces la encuesta si vas a terminar haciendo lo que te da la gana? ¿No? así es. Para empezar, esos ni siquiera son encuestas, son sondeos, porque la muestra ni siquiera es representativa, son poquitas las variables, vaya, tiene sus propias reglas ahí, esas encuestitas que te deja hacer cada una de las redes sociales, y no terminan de tener validez estadística porque vienen muchos sesgos por ahí, ¿no? Empezando por tu redacción. Pero sí, sí es un error común, sea provocado o no, consciente o no, Sí, y porque tienes no te va a dar que, buenos resultados, ¿eh? no, porque te van a decir lo que quieres oír, y eso qué, eso no te Exacto, garantiza que el proyecto salga bien, o que la gente realmente vote por ti, o que el producto realmente lo totalmente. compren, que estás provocando que contesten lo que querías escuchar y no lo que necesitas escuchar. Es que desde ahí mides la capacidad y la honestidad de una empresa que presta servicios de investigación de mercado. No, claro, por Ah, supuesto. no voy a decir el nombre, pero una muy grande que se dedicó y se dedica a hacer muchos estudios políticos. Eh, Además, primero recibe partidos políticos que compiten entre sí, cosa que nunca se No se debe, debería hacer. porque hay un conflicto de intereses. Uh-huh. O sea, no puedes hacerle estudios a Morena, al PRI, o sea, no, no. Y segundo, como que se encargan de decirle al que escucha, o sea, al cliente, lo que quiere oír para ganarse el dinero que le va a pagar. Uh-huh. Y ahí empieza el problemón, porque me tocó leer un artículo donde se denuncia que esta misma agencia le dice a los 3 candidatos de los 3 partidos mencionados que tienen todo a favor. Claro, porque es lo que quieren escuchar. Y siguen haciendo más estudios, ¿no? Porque hay alguien que se está ganando dinero ahí para decir eso, es lo que quiero decirles a Por nuestros supuesto. televidentes, oyentes o lo que sea. Por favor, fíjense muchísimo si una pregunta, no necesitas ser un genio, simplemente cuando tú lees una pregunta ya tienes en mente la respuesta así casi sugerida, no está bien hecho, no está bien hecho, no les va a servir, amigos, van a invertir a lo mejor para que tu jefe diga qué padre que salió esto, pero a mediano plazo eso va a reventarte las manos como si hubieras puesto una mina en el terreno, es contraproducente. Entonces, bueno, el reporte se hace con material verbal, expresivo y proyectivo de los entrevistados, el cual se analiza. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando haces una entrevista a profundidad, cuando tienes una sesión de grupo, cuando haces una observación en la casa o en la oficina de alguien, no solamente te conformas con lo que te dice la persona, sino que tienes que analizar cómo dice lo que dice, para qué dice lo que dijo. Tienes que mostrarle cosas que no lo asocien directamente con el tema, pero de repente les dices que es lo primero
que te viene a la mente cuando te muestro este flyer. Y entonces la gente empieza a hacer una asociación libre, así se llama, con la que te dice muchísimo de lo que le está produciendo ese flyer. A veces evalúas, ¿cómo se llaman? Empaques, Empaques, publicidad, carteles, publicidad de nombres, tele, logotipos. anuncios. ¿Qué te dice eso? Y luego lo puedes hacer con ellos. Les dices, oye, vamos a jerarquizar en grupo. ¿Qué es lo que más dicen? Porque veo que todos dicen, por ejemplo, alegría. Muchos dijeron también agua. Otros dijeron, y empiezas a trabajar con eso que te dice el grupo. Y eso es un material proyectivo, porque no estás preguntando directamente, vas a votar por fulanito, ¿cuáles son tus? Sino, a ver, ¿cuáles son los problemas que a ti te quitan el sueño? Porque a lo mejor digo, a mí es, no sé, la violencia de este país a mí me tiene enferma. No me gusta sentirme todos los días que la gente que quiero pueden darle un balazo allá afuera porque es viernes. Digo, porque ayer en la Ciudad de México le dio un balazo a una persona de carro a carro en una pierna. O sea, alguien dio un balazo desde la puerta de otro coche a otro que iba circulando. Son cosas que no me gustan, pero a lo mejor eso es lo número uno para mí. Y para otra persona es, quiero más educación pública o quiero servicios de salud, no sé. Entonces, es importante, para eso son los estudios cualitativos, como para sacar las cosas más relevantes para ese público objetivo, y luego ya lanzarte con una encuesta que te ayude a ponderar, que te dé números, que te diga, sí, pero fíjate que el que se preocupa por la escuela gratuita son el 70% y los que se preocupan por la violencia son el 40%, no son el 70%. Eso ya te dice como de qué tienes que hablar si eres candidato, de qué tienes que hablar con la gente a la que vas a ir a ver. Y bueno, con base en los aprendizajes que tenemos cuando platicamos, observamos, estamos con la muestra, obtenemos insights. ¿Qué es insights? Pues son aprendizajes, son al mismo tiempo como que te cae el 20 de qué fue lo que, para qué te dijo esto esta señora. Yo los insights los junto con la pregunta ¿para qué? ¿Para qué hace alguien algo? ¿Para qué vas a usar consomé en un frasco seco y le vas a echar la cucharada a los frijoles, en lugar de tú echarle tus especies a tu gusto? ¿Para qué? Para parecerte a tu mamá, porque además cocinar es como algo, como mujer, no sé como hombre, pero como mujer es algo que te recuerda a tu madre, a tu abuela, a las personas que cocinaron y tú veías cocinar. Y muchas veces pues estamos tratando de hacer lo mismo que vimos, porque pues el aprendizaje vicario, que así se llama ese aprendizaje que tenemos solo de ver a alguien hacer algo, pues es importantísimo en la vida. Entonces, hay que meternos a esa profundidad para poder conocer a nuestros clientes. O sea, ¿de veras te casarías con una mujer que yo te dijera vive en Monterrey, tiene 35 años, 90, 60, 90, maneja un Nissan, trabaja como ingeniero en sistemas? ¿Sería suficiente para que tú pudieras casarte con ella, desarrollar una relación con ella? ¿O qué más te gustaría saber de ella? Como para decir, pues más o menos como que ya la conozco, como para pedirle matrimonio. ¿Tú en qué te fijas cuando te gusta una persona? No hablo de gusto sexual, sino para que te caiga bien una persona, ¿en qué te fijas, Juan Carlos? Pues, hay tantas cosas, el humor, la inteligencia, la visión de vida que tiene, valores, eh, va mucho más allá de, como dices tú, los demográficos de edad, género, código postal, cuántos focos tienes en tu casa, que eso te ayuda a perfilar, pero no lo es todo. Sí, Una no, cosa no lo es es todo. perfilar y otra cosa es profundizar en ese conocimiento. Y sí, a más larga la relación que quieras tener con la clientela,
más profundidad de conocimiento tendrías que tener en cuanto a gustos, necesidades, expectativas, eh, comportamientos, quién influye en su toma de decisión. Vaya, es todo un mundo que si no lo conoces, te quedas con No, eso de 18 a 65 Monterrey, código postal 66055. ¿Y cuánta gente no cabe ahí? no, y además a lo mejor, ¿qué crees? Digo, nos pasó, por ejemplo, con lo del código postal, fue una sorpresa. Ahora sí que obtuvimos insights interesantísimos cuando de repente fuimos a una colonia en la Ciudad de México que es de clase baja, que es grandísima, es casi una ciudad por sí misma, pero está en la Ciudad de México y es parte de la Ciudad de México. Y de repente los clientes pudieron atestiguar, porque eran visitas en casa, que muchas de las entrevistadas que eran jóvenes en ese, y eso sí es importante, ahorita te explico por qué, eran menores de 30 años, gastaban, en lo que más gastaban de su rutina de belleza era en el pelo, porque eran muchachas jóvenes, todavía con el pelo muy largo, precioso, brillante, ya sabes, porque yo creo que el pelo es uno de los atractivos más importantes de una mujer, sea corto o largo, un pelo cuidado, un pelo oloroso que fuera perfecto, es riquísimo, la verdad. Y estas chavitas que todavía estaban muy jovencitas y la belleza, todavía el tiempo no las amenazaba con arrugas en su carita, pues gastaban más dinero en productos para el pelo que en cremas para la cara. Usaban una crema muy sencilla, humectante, y en cambio para el pelo tenían ampolletas, tenían, ¿cómo se llama? Lo que te pones después de que te lavas, el El acondicionador, acondicionador, todo esto. mascarillas y Y fue una sorpresa para los tratamientos. clientes, porque Ajá. como esta persona que tiene tan poca entrada en el mes, se gasta en esto que es para ella caro, porque cuesta casi 100 pesos este producto, y porque pues lo más importante para ella en ese momento es el pelo, es donde reside su atractivo, donde va a ligarse al chavo que le gusta, pues claro que le va a invertir. Y ya las señoras de más de 35 años ya están preocupadas por la patita de gallo, Y ahora la sí ropa la cremita, Gucci, exacto, entonces como que ya le cambian y le invierten un poco más a la crema y dejan de invertir en el pelo, porque están en etapas de vida muy diferentes. Pero eso es muy importante para todos. Y si quieres, vámonos al chat, porque sí quiero que nos haga esas definiciones que luego pondremos en nuestro libro, ya la verán, lo verán mañana o pasado o la próxima vez, de las definiciones. Me interesa mucho que tenga las definiciones de cómo puedo conocer a mi target y de veras cómo puedo hacer esta hipersegmentación. Con social selling se pueden hacer hipersegmentaciones porque si estudia el discurso, algún software de social selling estudia el discurso y es muy interesante entender que podemos, cuando se analiza la semántica, la construcción de las, decimos tanto que no nos damos cuenta de lo mucho que decimos con la manera y el vocabulario con el que nos expresamos, ¿no? Porque si fuera lo mismo audaz que temerario, diría mi profesor de poesía de IMBA, se dirían igual, pero nunca son lo mismo. Hay matices. El lenguaje todo se tarda de matices. El español tiene casi 10,000 palabras. Digo, perdón, 100,000 palabras. De hecho, creo que tenemos ahorita, ayer lo saqué, 93,000 palabras, vocablos en el español. Es nada, Juan Carlos, cuando te pones a pensar cómo se han hecho las inteligencias artificiales, el español, ¿cuántas palabras tiene? 100,000 palabras. ¿Cuántas palabras te gusta que tenga el inglés? un 20% menos. Tenga el inglés. Tiene el inglés, perdón.
tiene el inglés? Pues no, querido, tiene casi el doble. Porque es un mito pensar que, ¿sabes por qué usan menos espacio para sus textos? Porque son más precisos. Porque cuando tienes más palabras, tienes más precisión en lo que dices. Si tú te quedas con el lenguaje que aprendes en las redes sociales, en WhatsApp, vas a Claro, tener muchos malos entendidos, por porque supuesto. la premura del medio es el mensaje, pero no puede ser, tu forma de hablar no puede estar condicionada por WhatsApp. Con la gente no te puede, en vivo, si te comunicas solo por WhatsApp vas a tener muchos problemas y no te vas a entender muy bien, ¿eh? Se estima que hay 171.146 palabras en inglés, aunque su diccionario solo tiene 47.156. No, aunque en el diccionario Oxford English se consideran que 47.156 ya están obsoletas, o sea, ya no se usan, pero de todas maneras tienen más de 50.000 y pico más que nosotros. A ver, ¿cuál es el idioma con más palabras? Todo esto es importante. El coreano. El coreano, el portugués. El coreano tiene 1,1 millones de palabras. El portugués 820.000 y el finlandés 800.000. Órale, para que no creamos que en español somos los que más palabras. No. Y además, si puedes tener una inteligencia artificial y puedes programar para que una máquina hable un idioma, es porque casi todos decimos lo mismo, con la misma estructura, porque por eso existe la gramática. Y por eso cuando la gente tiene el uso de ciertos, por ejemplo, en la clase menos cultivada, y no hablo de dinero, las personas tienen un vocabulario más pobre, tienen menos palabras en uso. Y además adjetivizan más, que te dicen más adjetivos que sustantivos. Buscando explicar lo que no saben explicar con lo que no saben Con el nombrar. porque no conocen el Sí, sustantivo. Y sí. te cuentan más anécdotas que síntesis, porque el pensamiento abstracto te lo desarrolla el ir a la universidad o el entrar a prepa. Prepa, cuando tienes cierta edad, empiezas a tener más fuerte la capacidad de análisis, de crítica y de pensamiento abstracto. Porque conforme vas avanzando y leyendo más, vas ampliando tu Así vocabulario es, y por eso no ya te no. puedes quedar con una cultura de internet, o sea, tienes que profundizar, si no vas Claro. a hacer, por eso hay tantos problemas ahorita entre, la gente se está polarizando porque el medio polariza, el internet polariza, por eso necesitamos volver a salir y hablar con la gente y con el cliente. Entonces, ¿por qué no les dices a nuestro amigo ChatGPT que nos haga una definición sobre datos demográficos? ¿Cómo se define qué es los datos demográficos? Ok. Estadística. Sociología y estadística serían. Ándale, qué fregón. Tres diferentes definiciones del concepto datos demográficos. Vamos a ver. Mira, espérame. Ah, Es que se perdón. fue en lugar de temas, pisoteas, pero lo entendió. Qué listo es. Y Pues ahorita los estaré lee. encantado, hasta simpático. Me gusta ayudarte.
Ahorita las leemos y vemos si hay que corregir algo en el Sí, comando. ¿y con cuál Bueno, nos quedamos, no? sí, mira, ahí te va. Estaré encantado de ayudarte. Aquí tienes tres definiciones del concepto de datos demográficos desde la perspectiva de metodología de la investigación, sociología y estadística. Definición uno. Desde la perspectiva de la metodología de investigación, los datos demográficos se refieren a información estadística y descriptiva que se recopila sobre las características de una población en términos variables como la edad, género, raza, educación, estado civil, ocupación y otros atributos relevantes. Nivel de estudio, por ejemplo, nosotros lo preguntábamos. Por supuesto. Estos datos son esenciales para la investigación social y ayudan a los investigadores a comprender la composición y los cambios en la población, lo que a Ujú. su vez puede informar políticas públicas, planificación y toma de decisiones. Me Esa fue desde encantó. la perspectiva de metodología de investigación. Me gustó. Así es. Desde la perspectiva de la sociología, en el ámbito de la sociología, los datos demográficos se refieren a información cuantitativa y cualitativa sobre los rasgos y comportamientos de los individuos y grupos dentro de una sociedad. Estos datos proporcionan una base para el análisis de las tendencias sociales, las diferencias y similitudes entre grupos, así como los patrones de movilidad, migración y estructura social. Los datos demográficos son fundamentales para comprender cómo las características individuales y colectivas influyen en la dinámica social y la interacción humana. Ay, me fascinó. Creo que me hubiera gustado estudiar sociología. Sí, fíjate, tengo un buen amigo sociólogo ¿Y qué tal? y Ha de platicar precisamente delicioso. colaboré con él en procesos de investigación, precisamente en una de las últimas agencias con las que colaboré. Y pues, vaya, yo trabajaba mucho más del lado cuantitativo, él veía mucho más la parte cualitativa, y entre ambos construíamos estos puentes en donde ambos reportes contaban una historia más completa para el cliente. Qué El padrísimo. storytelling ya viene más adelante, ¿no? Ay, cómo me gusta trabajar en equipo, la verdad. Cuando trabajas con gente inteligente es Ay, cuando trabajas delicioso, con gente que le aprendes, dices, esto es la gloria. Bueno, a mí me apasiona el sí. trabajo. Gracias al cielo aprendí a erotizar, dirían los psicoanalistas, el trabajo. A mí sí me da Inclusive, placer trabajar. inclusive tener competidores inteligentes era riquísimo Ah, porque no, los competidores podías además tener pueden ser tu unas, mejor socio. sí, sí, o sea, podías tener conversaciones realmente desafiantes, ricas, con preguntas así, con ganchos, no sé. Y la eh, gama de emociones que sientes cuando te meten el gancho al hígado, porque te das cuenta de una debilidad metodológica sí, o a lo mejor de algo que aseguraste y resulta que no es tan así. No, bueno, ese me, es mi me, mero me- mole, amigo. A no, mí sí me me encanta tocó platicar de esas cosas. pocas, pero me tocaron algunas sesiones en donde había competidores presentes y tú estabas presentando y ellos eran los que empezaban con ciertas preguntitas que al final del día las agradecías porque si las terminabas aprovechando, volteabas la tortilla y todavía te daban tela para cortar más a favor del cliente. Entonces, más allá de querer meterte el pie, yo te lo metes tú solo si no la sabes aprovechar. Claro, Y si si no lo hiciste tomas la tarea y no te personal, no. preparaste y si lo tomas personal como ataque, pero había unas preguntas tan ricas que, o sea, no lo había visto así, pero sí tengo la materia prima para tejerte algo con eso. Y Sí. pum, se daban unas conversaciones deliciosas y No, el que terminaba ganando era el tú cliente. te sorprendes de ti. No, Dices, ah, claro, caray, porque mira sí, o lo que sea, dije. sí lo estudiamos y no lo tengo en el reporte, pero va por aquí, ¿no? Entonces, Exacto. si las sabías aprovechar, eran buenísimas esas conversaciones con los competidores. Ya después hasta le querías pichar las cheves porque dices, oye, buenísima la pregunta. Y sí, en el momento sí la sentías como gancho al hígado, pero te digo, si la sabes aprovechar y voltear la tortilla, que mi jefe era muy bueno para esos casos, porque al final de cuentas el reporte está limitado, no puedes contar Claro. todo No, allá adentro en una junta de una hora. no. Resaltas lo que crees que en ese momento es más importante para el cliente, Así para su es. contexto, para sus necesidades, Objetivo, claro. pero esa perspectiva que te podían dar esos ganchitos del competidor, deliciosos. Y ya a veces le Delicioso. regresabas el favor con otro gancho en otra sesión, Claro. pero no todos se prestan a ese ir y venir rico. No. ¿Sabes qué? Es que hay que ser valiente para compartir información y tener diálogo. Diálogo es decir,
pensar en el momento con otra persona y atreverte a pensar algo de lo que todavía no tienes la respuesta, sino que estás empezando, esa persona te da un input en el que empiezas a elaborar improvisadamente in situ, en el lugar donde te están haciendo la pregunta. Es maravilloso, digo, para mí el diálogo es una de las características de ser humano más increíbles, porque no la conozco en otros animales, digo, las hormigas pueden seguir órdenes, pero eso no es dialogar. Dialogar es, como dijo Einstein, imaginar es la función más elevada del pensamiento. Y cuando estás improvisando, pues estás imaginando. No es imaginar como niño chiquito, es imaginar como niño grande. Y eso da muy buenos resultados. Pero bueno, está la de estadística, yo creo que ¿qué crees? Yo no voy a escoger ninguna. Yo creo que nos vamos a quedar con las tres y hay que tomarle foto, bajarlas o algo porque las voy a meter Sí, las yo tres. las pongo acá Y en el que chat donde las las estábamos personas se queden guardando. con las que les gustan, con las tres, porque la vida es ambigua, amigos, no hay verdades absolutas. Pero vamos a ver la tercera, ¿no? Yo sí quiero La leer la tercera la leo, estadística. Desde una perspectiva estadística, los datos demográficos son observaciones numéricas y categorizadas que se recopilan y analizan para estudiar las distribuciones características de una población. Estos datos incluyen información sobre edad, sexo, debería ser género, ubicación geográfica, estructura familiar y algunos otros atributos relevantes. Los datos demográficos se utilizan en análisis estadísticos para generar medidas resumidas como medias, medianas, modas, percentiles, que proporcionan información clave sobre las características y variabilidad de una población que estás estudiando. Estas definiciones resaltan la importancia de los datos demográficos en la investigación, sociología y estadística. Esto ya es más general, y cómo estos datos son esenciales para comprender la composición y dinámica de una población en diferentes contextos. Wow, me encantó. ¿Y Las cómo ves si tres están mañana? buenas, ¿eh? Sí, las tres están buenas. Las tres me encantaron, pero creo que el truquito de esto estuvo en que le pediste que te diera la mirada, la respuesta desde la investigación, desde la sociología y desde el estadística. Claro, y si le cambias al prompt, te va a dar algo distinto, porque Por supuesto. le puedes decir, oye, pónmelo con un lenguaje adecuado para que un niño de primero de secundaria lo entienda. Pum, te lo va a refrasear. Hagamos la prueba y ahí la dejamos hoy y nos vemos para mañana seguirle. Bien, Porque sí déjame. quiero que la gente vea lo que puede hacer esta cosa, coge la definición que quieras o las tres y que las refrasees para niños, por lo menos para niños de secundaria. Tu hija ya podrías entender esto, ¿eh? En un lenguaje adecuado. Claro. Porque es muy inteligente y ya es adolescente, ¿no? Sí, vamos a ver qué hace, ¿no? A ver qué hace. Frasea y usa un lenguaje adecuado para un alumno de primero de secundaria. Considera que tiene una edad promedio de 15 años. Ok. Vamos a ver qué hace. Muy bien. Fíjate. No, hombre, está padrísimo. Fíjate, la de metodología de investigación son como piezas de información que nos ayudan a entender a las personas en un lugar. Desde ahí ya usas un lenguaje mucho más digerido, pero Así es, estás cotidiano, conservando ¿no? sí, más cotidiano. Estos datos nos cuentan cosas sobre cómo es la gente, cuántos años tiene, si son chicos o chicas, dónde viven, cómo trabajan. ¿Ves cómo le cambia tantito ahí el nivel? No, pero sí se siente, ¿eh? Sí, claro, claro, Sí. claro. Los Hagan la datos prueba y nos dicen cómo les demográficos, va. sí, sí, sí. Aprendan a preguntar y atrévanse. Si te equivocas con el prompt, vuelves a preguntar, corriges la pregunta y te va a Tienes un aventar más cosas. maestro aquí, no, esto Sí, es una maravilla. Los datos son como las pistas que nos ayudan a resolver rompecabezas sobre una ciudad o un país. Los científicos sociales los usan para tomar decisiones importantes y planear cosas. Me encantó, me sí. encantó, me encantó, me encantó. Están muy buenas las respuestas. Pues sí, lo mejor que pueden hacer es equivocarse, preguntarle 10 Ah, no, veces. el que tiene miedo a equivocarse nunca va a salir de su encierro mental, ¿eh? Nunca, Claro, nunca, nunca, nunca. Porque, ¿qué crees? Todos nos equivocamos. Siempre. por supuesto. Me acuerdo mi El asunto hijo es quién cuando no se tenía detiene, 6 ¿no? años, ¿no?
tu mamá ya no te vas a equivocar, no, yo me equivoco hoy y me seguiré equivocando. No, pues cómo, si es una condición humana equivocarse. Tú me lo mandas despuesito y nos vemos mañana a las 10 de Claro, la tarde. sí, lo paso a donde lo estábamos guardando y te Sí. aviso que ya está ahí. Dejo de Ah, compartir para despedirnos. y lo del chat GPT, quiero poner los tres. No vamos a poner el ejemplo de los 15 años, pero cuates, hagan esa prueba, de verdad. Pueden tener un aliado para hacer cosas padrísimas. Hagámoslo. Ujú, ujú. Nos vemos mañana a las 10 y por favor participen con sus comentarios. Para nosotros van a ser interesantísimos y muy pronto lo vamos a hacer en vivo. Gracias. Nos vemos, hasta pronto.